Buenas noches, gracias Violeta. Quiero agradecer primero a Violeta Barrientos por toda la gestión y la organización, al Centro Cultural de España, a Carlos, al director Joaquín Benito y por supuesto a Arqué, que es el archivo Marica que está ahora localizado en Madrid y que tiene gran parte del material que hoy día van a ver porque se los he cedido para que puedan ellos conservarlo. ¿Qué pasó en el siglo XX? ¿No? Resumir el siglo XX en 20 minutos, que es lo que me han dado, es pues como resumir todo Harry Potter en un TikTok. Entonces es un poco difícil. Y para eso les voy a pedir la imaginación que tuvo Albrecht Dürer, que fue un dibujante que en 1515 dibuja un rinoceronte sin haber visto jamás un rinoceronte. Lo dibujó solamente a partir de las versiones y de las oídas que él leía de las versiones de los viajeros. Entonces él tuvo la apertura y la imaginación que les voy a pedir a ustedes para poder entender un siglo en el cual muchísimas de las personas que están hoy día aquí, que son jóvenes, no estuvieron. ¿Qué pasó en el siglo XX? Que los maricones comenzamos pues del pecado al crimen, del crimen a la patología y finalmente terminamos estando casi de moda, ¿no? Los primeros 80 años de este siglo, la única presencia que encontramos de los homosexuales es en las páginas policiales, entre asesinatos, crímenes de vergüenza. ¿Por qué crímenes de vergüenza? Porque hay, por supuesto, gente que asesinaba homosexuales, pero lo que más ocurrió fueron homosexuales que se asesinaban entre ellos. Esto ocurría porque te daba vergüenza que te descubrieran con otro homosexual. Por ejemplo, el primer crimen registrado en 1903 en la cárcel de Guadalupe era un interno que tenía una pareja y cuando es descubierto le dicen, él es tu pareja, no, él es un maricón. Y él mata a su propia pareja para probarle a los demás que él no era maricón. Los otros crímenes, que he puesto 4 en cada una de las columnas solamente para tener una imagen de lo que fue, en muchos de ellos las familias de las víctimas hicieron todas las gestiones posibles para que no fueran estos crímenes investigados por la policía, ¿no? Ya querían evitar el escándalo, no les importaba que su familiar y su hijo hubiera muerto o hubiera terminado suicidándose, ¿no? Hay una vergüenza de ser homosexual con la que comenzamos el siglo. Y por el otro lado, las redadas policiales eran otras de las cuestiones que tuvimos gran presencia en las páginas policiales, eran las incursiones de la policía en reuniones privadas, en casas, en donde estaban pues 4 o 5 maricones reunidos, travestiéndose, divirtiéndose, bebiendo, etcétera, un poco lo que hacemos todos en nuestras casas, solo que en este caso eran maricones, llegaba la policía y los metía presos. Por ejemplo, en la redada de la casa Belaochaga, como no existía, porque no ha existido nunca el delito de ser homosexual en el Perú, lo que existía era pues la persecución del crimen de la moral y el escándalo, pero como eso es muy difícil de tipificar, en esta gente que atraparon había un chico de 17 años, entonces les ponen el delito de pederastia y los meten presos a todos a la misma cárcel de Guadalupe. En la famosa fiesta de la Laguna en el año 59, que pueden ver la ponencia de Diego Galdo, que la ha investigado a profundidad, y la de 68 en un barco privado en el Callao y llegó la policía en sus lanchas y por supuesto las tracas se tiraron al agua y muchas de ellas no sabían nadar y por supuesto murieron, ¿no? Entonces los primeros 80 años del siglo XX no variaron en lo absoluto. El año 68 hay un golpe de Estado que perpetra Velasco, que era un militar de izquierda y que él quiso imponer el modelo cubano. El modelo cubano traía pues una serie de cosas terribles, una de las cuales era los campos de concentración que había inventado. Los primeros campos de concentración en la historia los inventó el Che Guevara. Por eso es que a mí me da risa, y yo he puesto ahí una imagen del Che Guevara con su banderita de colores, cuando los cabros salen por ahí con su polo del Che Guevara. Es como tener pues a los judíos con un polo de Hitler, ¿no? Es una cosa que deberían informarse un poco antes de hacer el ridículo de esa manera. Bueno, comenzamos estos 12 años de dictadura militar con un militar de izquierda. Pero luego, el año 75, entra un militar de derecha y las cosas no cambian entre un lado y el otro porque ambos son enemigos de la libertad. La derecha quiere controlar tu cama y la izquierda quiere controlar tu billetera, ¿no? Ninguno de los dos nos quiere libres. Inventan un organismo que es el organismo de una junta de supervigilancia, de censura, y se censuran en el país todos los contenidos
culturales que se estaban produciendo en ese momento. Acuérdese que la revuelta de Stonewall en Estados Unidos es el año 69. Entonces, en ese momento, todo el mundo comienza a producir contenidos culturales mucho más libres. Sin embargo, aquí nos encerramos como si no estuviera pasando nada y estaban prohibidas películas, obras de teatro, revistas. Entonces, pasamos 12 años de oscurantismo, básicamente, ¿no? Ahora, en el año 78, Morales Bermúdez convoca una asamblea constituyente porque él dice que va a entregar el país a la democracia, cosa que efectivamente lo hace. Lo que todavía no sabemos es por qué se demora 5 años en entregarla, ¿no? Entonces se demora 5 años y, para hacerla larga, llama a esta asamblea constituyente, que es dirigida por el líder del partido aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre, a quien le habían quitado la presidencia en el año 62, hay que decirlo, ¿no? Él gana la presidencia en el año 62 y una junta militar le prohíbe que él asuma la presidencia y llama nuevamente a elecciones un año después, y ahí gana Belaúnde, a quien Velasco le hace el golpe de Estado. Entonces, en esa constituyente hay un acto que muchos reivindican como uno de los primeros actos políticos de las trans. Yo no sé si fue un acto político, podría haber sido un acto político, porque van 3 mujeres transexuales, 3 travestis, en ese momento no se hablaba de transexuales ni de mujeres trans, al Parlamento, llevando un papel muy bien escrito, con un texto bastante inteligente, pero que no le hacen ningún tipo de caso, porque al día siguiente ellas agradecen que las hayan recibido y dicen, bueno, nos seguimos presentando en el Palais Concert todas las noches de 7 a 8 de la noche. Entonces resultó que el acto, que podría haber sido un acto político, fue minimizado como si hubiera sido un acto de marketing para la obra de teatro que ellas estaban presentando. Entonces la cosa no pasó a mayores, sobre todo además porque estaban aisladas, ¿no? No existía un movimiento, ni un grupo, ni un sitio que las estuviera cohesionando. Entonces la cosa básicamente se perdió ahí. En el año 79, Morales Bermúdez cierra un grupo de revistas de manera inexplicable, porque ya se supone que él se estaba acercando, en medio de todo ese momento, cierra un grupo de revistas, la revista Oiga, Marca, X, Caretas, Amauta, El Tiempo y la revista ABC. La revista ABC era una revista del partido aprista que estaba dirigida en ese momento por Aníbal Aliaga, un abogado huancaíno que hacía mucha campaña política en su revista a su favor, porque él pretendía entrar como diputado en el año 80, cosa que no ocurrió. Quien entró como diputado fue Alan García y no él, y entonces él básicamente medio que abandonó la revista. Urrutia le dice, bueno, si tu revista se llamaba ABC, que es el comienzo del abecedario, ¿por qué no le pones el final del abecedario, que se llama la revista Z? Y entonces ahí se crea esta revista Z, que es la revista que hemos conocido todos los que hemos estado en los años 80, que era una revista pornográfica. Pero la revista Z no comienza como una revista pornográfica. Para disuadir, ponen en los primeros números una calata, pero el contenido siguió siendo político. Pero la gente, por supuesto, comenzó a enviar cartas, se quejó, nos han estafado, nosotros queríamos la calata, que no sé qué. Y entonces, rápidamente, como además no sale elegido diputado, Aliaga abandona la revista, y la revista, en manos de Urrutia, de Jorge Eduardo Espinosa y de Tulio El Quino el Sucio, comienza a virarse directamente hacia la pornografía. La pornografía y el erotismo. De 15.000 ejemplares pasan a vender 150.000 ejemplares. Por supuesto, se vuelve una locura, ¿no? Todo el mundo, todos comprábamos la revista Z. Y en esta revista comienza a haber mucho contenido homosexual, es decir, comienzan a haber muchos artículos sobre la historia de los homosexuales, sobre incursiones de este personaje, Quino el Sucio, se metía a los burdeles, se metía en las fiestas de los travestis. Jorge Eduardo Espinosa escribía textos imaginativos. Algunas fotos eran tomadas de aquí de gente, por ejemplo, y se ven a la Haití a tomar las fotos en las discotecas o los bares o lo que se está abriendo en ese momento. Esto ya es comienzos de los 80, y los homosexuales comenzamos a comprar la revista Z, a pesar de que en la carátula seguían saliendo calatas y seguía siendo una revista mayoritariamente heterosexual, pero estábamos ahí.
La revista Z nuevamente es clausurada en el año 81 por la Prefectura de Lima porque tiene el atrevimiento de convocar a un concurso de belleza para travestis, que por supuesto se vuelve un escándalo. Postulan de todo el Perú, mandaban las chicas sus fotos con trajes típicos. Mira, fue una maravilla ese concurso, llegaron muchísimas, pero finalmente el concurso no encontró un local para que las acogiera. La Municipalidad de Miraflores dijo: de ninguna manera. Se armó una revuelta tal que clausuran la revista de la prefectura, y una vez más el dictador nos hizo un favor. El dictador en este momento ya no era Morales Bermúdez, pero seguía existiendo la dictadura, digamos, de lo que era correcto en ese momento, ¿no? Nos hace un favor, ¿por qué? Porque Urrutia, que era el director de Z, se va y funda la revista 5. La revista 5 fue una revista en la que ya se olvidaron de la palabra maricón y aparece la palabra gay. Para nosotros fue esencial, porque nadie pues, te decía gay en el colegio, ¿no? Nadie te decía gay en la calle, te decían maricón, cabro, chivo, rosquete. Así era, ¿no? Rápidamente adoptamos la etiqueta para poder identificarnos de una manera menos patológica, menos delictiva, menos terrible, y abrazamos esta palabra de manera básicamente feliz, ¿no? Por fin podemos identificarnos de una manera que no sea terrible. Y él genera un suplemento que se llama el Carnet Gay, que era exclusivamente de contenido gay dentro de la revista. Comenzó con una página, pero tuvo tal aceptación por las cartas de los lectores y por la parte de contactos de la revista, que se dan cuenta que tenían una gran lectoría homosexual, y entonces de una página termina teniendo 20 páginas. Es decir, como la tercera parte de la revista era de contenido homosexual. Y ahí nos hemos enterado, por supuesto, de todo el movimiento gay a nivel mundial, de los avances que estaban habiendo en otras ciudades, etcétera, pero también nos comenzamos a enterar de la existencia de una enfermedad que al comienzo no se le tomó mucha importancia, pero que luego fue una maldición terrible que en alguna medida nos hizo retroceder lo poco que estábamos avanzando. Pero de eso les hablo luego. Lo importante es que estábamos ahí y existíamos de contrabando, porque estábamos en las revistas todavía heterosexuales, pero yo recuerdo que todas estas revistas yo las compraba y yo las alquilaba en el colegio, porque habían los puestos en donde uno podía ir a ver las revistas, y claro, no todo el mundo podía comprarlas porque definitivamente te las podían encontrar. Entonces yo alquilaba estas revistas y trafiqué en el colegio durante muchísimos años con estas revistas. Entonces, por eso es que las conservo, ¿no? Las conservé hasta hace muy poco. Estas revistas tuvieron tal éxito que luego aparecieron otras. Aparecieron SPP, SPH, Carne, Culo, Cosquilla, Piel, etc., ¿no? Uno de los redactores de los cuales le hablé al comienzo, que se llamaba Jorge Eduardo Espinosa, hizo un recopilatorio de todos los textos que había escrito para Z y sacó un libro que se llamó El violador del Lurigancho, en el año 82. Se imaginarán que el Lurigancho, ¿qué violas? Entonces era un libro evidentemente homosexual y muy bestia. Por primera vez en nuestra historia, porque había habido pues el Duque, el Sexto, etcétera, donde habían personajes, etcétera, pero se habla de la sexualidad homosexual desde adentro. O sea, tienes a alguien que está redactando lo que ocurre en la cama. Todo lo bestia que venía de una revista pornográfica aparece en ese libro. Entonces fue interesante el éxito que comenzaron a tener estas revistas y competían quién duraba más. ¿Por qué? Porque la prefectura, la iglesia y la policía seguían cerrando las revistas. Entonces las revistas que contaban con un departamento legal sobrevivían. Las que no tenían que cerrar y volver a abrir de pronto con otro nombre, y duraban muchas de ellas, algunas un número. Y ahí tienen, por ejemplo, una variedad enorme de revistas. Todas las he conservado yo, por supuesto. Se alquilaban muy bien, hay que decirlo, se alquilaban muy bien. Habían unos puestos también que alquilaban. En la avenida Angamos habían unos puestos de periódicos en Surquillo, en donde alquilaban estas revistas, y habían como unos cuartitos de ese plástico azul, donde entraban los chicos pues a ver las revistas, y te imaginarás lo que hacían en la revista, ¿no? Con las revistas en la mano, que después quedaban todas pegajosas. O si no, se iban al Cine Venus a terminar de concretar lo que la revista les había calentado la cabeza. Entonces hubo muchísimas revistas distintas, todas estas son distintas. Entonces el éxito fue tal que a alguien se le ocurrió: oye, ¿y si hacemos una revista evidentemente gay? Porque ya, o sea, ya la mariconés se desbordaba por todos los poros. Y a alguien se le ocurrió hacer una revista que fue la revista gay.
en el año 82. Esta revista, como ven arriba, la revista Z tenía un formato, la revista 5 era más chiquita, como un cuaderno, por eso tuvo un gran éxito para mi tráfico en el colegio, porque parecía del tamaño de los cuadernos de colegio, y la revista 5 ya, la revista gay ya era pues de este tamañito como para meterte en el bolsillo. El problema es que era que tenías que ir al kiosco y decir, deme la revista gay. Te quemabas pues, ¿no? O venían donde el Ponce, que era el que tenía las revistas pornográficas, y nunca nadie me pidió la revista gay, yo la tenía y no se alquilaba. Claro, y tengo esta, también decía yo, también una manera de decir, a ver quién de mis compañeros era gay, nadie se atrevía. Entonces la revista lamentablemente fue un fracaso, tuvo un solo número, no estábamos listos todavía para ese momento. Pero otro de los momentos importantes de estas revistas era que tenían una sección de contactos. La sección de contactos era como el Grindr, pues como el Tinder de la época, ¿no? Como las paredes de los baños donde tú ponías soy activo, busco un pasivo que tenga tales características, o busco tal persona y no sé qué. Ahí hubo, estaban mezclados entre los contactos de hombres que buscaban mujeres, mujeres que buscaban hombres que buscaban perros, había de todo, ¿no? Pues no sabes lo que era. Y en esa variedad de oferta y demanda sexual, estábamos metidos también ahí los homosexuales, pero mezclados, ¿ah? No es que tuviéramos una sección aparte, estábamos ahí mezclados entre una cosa y otra. Y eso fue muy inteligente de parte de los redactores de todas las revistas, además como si se hubieran puesto de acuerdo, porque eso lo que nos hizo fue que también los heterosexuales, a la hora de buscar sus propios contactos, leyeran que nosotros también teníamos una sexualidad tan valiente, tan valiosa y con el mismo derecho a cachar que ellos. Algunas personas dejaban teléfono, otros tenían un código postal, entonces había una manera distinta siempre de contactarse, y esto hizo también que el contacto entre la gente fluyera mejor, porque hasta ese momento la manera de conocer gente sin las aplicaciones de hoy era salir a la calle a caminar, a ver con quién te encuentras y con quién haces contacto visual, ¿no? Y eso pues siempre es un riesgo. Entonces, mientras estaba pasando esto con las revistas, que fue del año 79 al año 84, 85, llegaron al Perú una serie de personas de afuera que nos sacudieron un poco de todo este barro militar y todo este corte de pelo que teníamos en los años 70. Entonces vino Rafael a hacer sobre el escenario lo que las locas hacíamos en privado en nuestras casas, ¿no? Lo que las locas hacían en el closet, él hacía en el escenario, pues se mariconeaba y soltaba toda la trenza. Estuvo también Miguel Bosé, guapísimo, pues una belleza que nadie podía dejar de mirarlo, el tipo, además un talentazo, con sus mallas rojas cantando Don Diablo. Las mujeres daban de gritos, le inventaron un romance con Camilo VI. Estuvo también en Lima Rafaela Carrá en el año 79. Vino varias veces Rafaela Carrá con sus bailarines, que fueron pues un escándalo los bailarines, ¿no? La gente comenzó a darse cuenta, especialmente los gays, que también podíamos ser gays, ser maricones, ser afeminados y tener éxito. Y que el arte podía ser un mecanismo para salir, fíjate, del hueco, ¿eh? Y que no estábamos condenados a lo que veíamos normalmente en los programas cómicos. El maricón puede ser a la loca a la que la agarraban a golpes, o te travestías en la avenida Arequipa y te prostituías, o en las páginas policiales. No había otra referencia. Y aparecieron estos personajes a darnos una visión distinta. Estuvieron también los chicos de Village People rompiendo todos los prejuicios y los estereotipos, ¿no? Porque se supone que el policía, el motociclista, el vaquero, el indio, son las imágenes de los machos, ¿no? Y de pronto eran tamañas cabras. Y luego, por supuesto, lo más disruptivo de los años 80 fueron los chicos de Menudo, que vinieron varias veces con sus mallas de colores pegadas. Además eran adolescentes, todos lindos con sus pelos largos. Fue una cosa que se cerró el aeropuerto Jorge Chávez, el estadio se vino abajo, la gente se moría frente a estos niños que daban de gritos, tanto así que ya, mira, hasta Marco Aurelio de Negri tuvo que salir en una revista a pronunciarse y decir, porque no eran ni mujeres ni hombres, ¿no? Que estaban un poco a medio camino. Ahora tú dirás, ¿y los maricones peruanos dónde estábamos? Ahí teníamos a Yomar Antonio, un gran cantante criollo que en el año 80 y en el año 81 salió en una revista a decir, soy homosexual y ¿qué?
Fue un acto valiente que le valió, por supuesto, los contratos en varias peñas. Después, por supuesto, tuvieron que volverlo a contratar, porque el tipo era un capo en el escenario. Bailaba maravilloso, tenía un grupo de baile, blanco y negro creo que se llamaba. Un capo el pata. En la otra foto que ven, él está con Giselle, que es una de las travestis que entra en la constituyente, que le dijeron las travestis y la prostituyente, e hizo una sesión de fotos como si se estuvieran casando. Luego aparecen, a comienzos, paralelamente también, lo que se llamó el ambiente. El ambiente fueron unas discotecas gays en donde los homosexuales comenzamos a encontrarnos. Fue nuestro territorio, fue nuestro país, fue como un enclave. Un enclave es un país dentro de otro. Es un territorio en el cual nosotros comenzamos a desarrollar una propia cultura. Teníamos nuestros shows travestis que comenzaron en el Perseo, comenzamos a desarrollar nuestras propias palabras, nos identificamos uno con el otro, porque hasta ese momento los únicos homosexuales que conocíamos eran los que nos levantábamos en la calle y de pronto el amigo que tenías, ¿no? Ahí conocimos un montón de homosexuales de cortes familiares y psicológicos distintos, de todo tipo de características diferentes, y sin embargo éramos iguales, y sin embargo teníamos esta situación de marginalidad que nos unía, que hacía que nos identifiquemos, y comenzamos a tener se comenzó a formar la conciencia de grupo. Es ahí, en el Perseo, donde nace Coco Marusic, que es un personaje importantísimo para nosotros, en un Miss Universo que hace Mario Carosi en el año 82, y Coco Marusic queda segunda. Las redadas policiales siguieron persiguiéndonos y la municipalidad cerraba cada 2x4 estas discotecas, y entonces todas las listas de abajo son las discotecas que se cerraron en los 80. Hay muchas más, por supuesto, hay algunas que duraron un día, otras que duraron 3-4 semanas, pero se abrían y se cerraban discotecas, y las que están ahí, estas 8 discotecas son las más icónicas, digamos, las que más duraron en los años 80 y comienzos de los 90, que fueron importantísimas para la formación de nuestro grupo, que tuviera una identificación y tuviera un lugar en donde encontrarse. Va Jaime Bailey al Estudio One, ve bailar a Coco Marusic y enloquece. Y comenzó a hablar de Coco Marusic, en su programa, hasta que finalmente lo invita en el año 91. Coco, por supuesto, inteligente, obliga y le dice: yo voy, pero si es que me permites ir con mi grupo de amigas. Y se presentan con 6, 8 travestis más, hacen un show ahí en el programa, la entrevista, todo el mundo se queda fascinado con Coco por una belleza, y era una persona inteligente que aprovechaba para decir cosas brillantes. Todos los talk shows se dedicaron a hacer todo tipo de programas relacionados con la homosexualidad. De 5 programas semanales, 3 eran sobre la homosexualidad. Y el año 94, Mario Bellatín publica Salón de Belleza, que es una novela que da cuenta del SIDA. Ese mismo año, con Antonio Fortunic y Laura Vaticani, filmamos Anastasia, que fue la primera película protagonizada por una transformista que fue Javier Temple. Este año cumplimos 30 años de haber filmado esa película. Pero el año 94 ocurrió una cosa que realmente hizo girar el mundo, que fue la publicación de No se lo digas a nadie por Jaime Bailey. Una novela en la que él básicamente salía del closet él y por supuesto empujaba fuera del closet a otra gente también, ¿no? Lo importante de la novela fue que todo el mundo, todas las casas, les gustara o no, hablaron del tema. Se puso el tema sobre la mesa y la gente dejó de hablarlo por debajo y a escondidas, y se tuvo que discutir. Y además era algo que rompía todos los esquemas hasta ese momento, ¿no? Los gays no eran solamente estos personajes marginales y, oye, mira, el personaje más querido de la televisión, el personaje más poderoso, el chico que todas las mamás quieren que para novia de sus hijos, el chico que todos los chicos queremos para novia nosotros también. Entonces era gay, ¿no? Y entonces la gente enloqueció, y a partir de ese momento hay un movimiento de apertura que ya no se puede volver a silenciar, que finalmente capitaliza una persona que representa todo lo que cambia en estos últimos 20 años, que es la Chola Chabuca. Pero la Chola Chabuca no se puede entender sin Vinco. Vinco fue un transformista argentino que nunca actuó en discotecas gays, sino actuó siempre en café-teatros, que él hacía lo que hoy llamaríamos pues stand-up comedy, ¿no? Él se disfrazaba de mujer y hacía estos personajes y cantaba y hablaba y hacía monólogos, lo que hizo luego Ernesto Pimentel con la Chola Chabuca. Pero
La Chola Chabuca, ¿de dónde sale? Sale de las discotecas gays, ¿no? Ahí tienen 3 fotos, arriba está bailando con Javier Temple, él comenzó siendo bailarín de Javier Temple, luego está bailando con Coco también, y luego de eso sale a los teatros, ahí está en La Gata Caliente, que era un teatro abierto a todo el mundo, bailando con Marilú Montiel, ¿no? La mamá de las hijas de Andrés Hurtado. Pimentel capitaliza todo lo que se aprende en el siglo XX y finalmente llega a poner esto en la vista de todo el mundo. Un poco resumiendo, ¿cuál fue la dinámica en la que llegamos hasta acá? Hemos llegado hasta acá sin ONGs, sin partidos políticos, sin nadie que nos ayude, sin grupos ni organizaciones de ningún tipo. Fuimos nosotros mismos los que hicimos nuestro Stonewall, los que gracias a un primer momento en el cual aparecen estos personajes de afuera que nos ayudan a pensar que se podía hacer mejor y podíamos salir de la marginalidad. Luego aparecen las revistas en las cuales podemos construir una identidad personal y una relación con uno mismo de una manera menos patológica, ejerciendo nuestro derecho al placer. Había contenido psicosexual, contenido histórico. Luego hay un momento en el cual, gracias a estas discotecas, podemos generar una identidad grupal, una historia y una cultura, y a partir de ese momento estar detrás de las personas y los voceros que salieron a los medios a comunicar y a salir de la marginalidad. Eso es básicamente lo que sucedió y así es como llegamos hasta aquí. La última redada ocurrió entre el año 2003 y 2004, cuando era ministro del Interior Rospigliosi, que él dijo: no se hace una redada más a una discoteca gay. Hay que agradecérselo. Los invito a la presentación del libro Anastasia, 30 años de una película de culto, que vamos a hacer en la Alianza Francesa, presentar un libro sobre la película que hicimos con Javier Temple y Fortunic. Y el año que viene sale Crónicas Maricas 2, en el cual vamos a contar qué cosa pasó en el siglo XXI. Así que muchísimas gracias, espero no haberme excedido de tiempo. Muchas gracias, esperamos estar incluidos en tu recuento del siglo XX. De todas maneras. Antes de llegar a convertirnos en huacas sagradas.